Entonces ahí se condiciona, es una condición casi que de esclavitud. Un ser humano, exacto, un ser humano que no tiene voluntad frente a una condición de esas. ¿Qué pasa con los hombres? Regularmente en las historias que a través del tiempo hemos escuchado, pues siempre tienen que ver casi con mujeres que buscan mejores vidas, que quieren prostituirse. ¿Qué está pasando con los jóvenes y especialmente con los hombres y especialmente con los jóvenes? A ver, lo planteábamos ahora de pronto, ese querer seguir los sueños, esa posibilidad de querer seguir los sueños, hace que los jóvenes busquen la opción de desarrollar una labor en ese tema fuera del país o conseguir trabajos fáciles, contratos de trabajo, y son engañados por este proceso. Y además de ser engañados, involucran los capitales de sus familias. Entonces, una vez que llegan al exterior, esos personajes, esos muchachos, muchas veces son violados de manera recurrente, son inducidos a la droga. Entonces, en esas dos condiciones fundamentalmente se da un deterioro de la autoestima. Cuando se hace ese deterioro de la autoestima, ellos por vergüenza y por una cantidad de cosas ya asumen eso como su rol de vida. Entonces encontramos que muchos jóvenes, principalmente en Italia, caen en las redes de traficantes. O sea, y en Italia hay una predilección impresionante frente a los varones latinoamericanos. Entonces, son como los tópicos y las condiciones en que presenta toda esta situación. Veamos otro pregrabado para continuar con ese tema en torno a lo que está sucediendo, unos mensajes y vamos después con más información sobre el tema. Ya regresamos. Estamos en versión libre, hoy hablando de un tema realmente preocupante en nuestro país y especialmente en el Valle del Cauca. Se trata de la trata y tráfico de personas, valga la redundancia. Acaba de llegar a nuestro programa Lucy Mancilla Marulanda, jefe de Derechos Humanos del DAS de la seccional Valle del Cauca, con quien también vamos a departir en torno a las funciones que cumplen las autoridades en torno a ese tema. Bienvenida a versión libre. Gracias, muy amable por invitarnos y aquí presente para que dialoguemos un rato con... Si este año se han presentado 1.700 casos, es una cifra que comparativamente con los años anteriores es mayor, menor, se ha mantenido. No, esta cifra se ha incrementado. Como vemos, es un flagelo que entre la problemática que se está viendo hoy en día, como actuar delictivo se ha incrementado. ¿Por qué? Porque este negocio viene, o sea, como a ocupar el espacio que dejó como llamarlo el narcotráfico. O sea, el dinero fácil. El dinero fácil, y esa es una forma que se está consiguiendo, entonces por eso se ha incrementado a nivel de casos. ¿Qué hace el DAS? Nosotros a nivel de la parte del DAS, con la parte operativa con Interpol, esa es nuestra función, trabajar operativamente, desvertebrando las redes, haciendo un seguimiento y como se dice, persiguiendo a las personas que están dedicadas a este ilícito. Ahora usted nos cuenta más sobre el tema. Tenemos una llamada. Buenas noches. ¿Quién está? ¿Cuál es su versión? Buenas noches. Sí, buenas noches. Bienvenida a Versión Libre. Si quiere me da su nombre y cuál es su Yo quería hacerle una pregunta allí al doctor, ¿cierto? ¿Qué control hay en la prensa en cuanto a los avisos clasificados? Porque pues se ven muchos avisos clasificados de masajes y de todo esto, y uno sabe, ¿sí? Que esos son esos avisos pues sutiles que son especialmente para la prostitución y todo, ¿sí? Pero entonces, ¿qué control hay? Porque ahí es donde caen las jóvenes. Bueno, muchas gracias por su versión, su inquietud. Don Wilmer Chávez, director de Relaciones Públicas de la Red de Prevención de Trata y Tráfico de Personas. Bien, la verdad que quisiéramos tener mayor influencia sobre esos aspectos, pero resulta complejo porque al igual que cualquier otro tipo de negocio, el negocio de los periódicos es vender publicidad y vender anuncios. Entonces, resulta complejo que ellos dejen de vender porque el anuncio tenga X o Y característica. Lamentablemente no lo podemos hacer. ¿Ustedes qué seguimiento le hacen a los clasificados? A ver, nosotros vemos, eso es lo que pasa con nuestras leyes, a nivel sobre todo de Colombia. Lo que la señora dice es cierto. ¿Y nosotros qué miramos? En el momento dado, nosotros trabajamos en esta parte con las mismas informaciones que nos llegan de las mismas personas y también lo que nuestro grupo de inteligencia trabaja. Pero ¿qué pasa? Hay una parte muy álgida que no podemos decirle a los periódicos no publique esta clase de avisos. ¿Pero usted sí le hace seguimiento a esos avisos? Se hacen, exactamente, se le hace seguimiento a los avisos.
Pero vuelvo y te repito, eso es algo, el delincuente, su accionar, ellos son muy cautelosos y ojalá la idea fuera que a todos los que tenemos sospechas, a todos se les puede llegar, pero como hay unos que también son ciertos y no son para trata de personas. O sea, claro, hay que hacer la aclaración que existen agencias matrimoniales. ¿Sí? Que de alguna forma no están tras este tipo de negocio. Pero el DAS es una de las funciones de nosotros, o sea, cuando tenemos sobre estos avisos, estamos, y ahora en Cali, estos días, hay un grupo destinado, ¿cierto?, a nivel de esto, de hacerle seguimientos a todos estos avisos que están saliendo en la prensa. Bueno, esa es una modalidad, pero ¿de qué otra forma atraen a las personas? Por clasificados, usted lo decía ahora, el amigo que se encarga de ampliar la red, ¿qué otras formas hay? Bien, hay condiciones, por ejemplo, dentro de esa misma caracterización, encontramos el tema de los órganos, el tráfico de órganos. Hemos registrado en la ciudad de Cali casos donde jóvenes son encontrados dormidos o dopados en un espacio público, y cuando nos damos cuenta después de las revisiones encontramos que le falta un órgano, un riñón o cualquier órgano de su cuerpo. ¿Manejan cifras sobre esa situación específica por robo de órganos y eso? A nivel de esas cifras se están manejando, pero no, o sea, no la tenemos, en sí no, se está incrementando, se está dando la modalidad, porque es alguna modalidad nueva que está apareciendo acá, sobre todo en el Valle del Cauca, pero realmente las cifras en este momento es poca, pero ya se está dando. Me preocupa que, pues ojalá muchos medios de comunicación, la opinión pública, se encarguen como de regar la voz frente a lo que está pasando en la ciudad, porque aparentemente siempre hablamos del problema de las drogas, del problema del orden público, pero ya de esta situación tan específica donde se estén llevando las personas para otros países, donde duerman una persona para sacarle un órgano y no esté pasando, pues no se esté alertando a la ciudadanía sobre esto, pues ojalá nos sirva como para despertar un poco a esta situación. Llámenos al 330-6721, al 331-2641, plantéenos sus inquietudes en torno a esta situación, casos que ustedes conozcan, medidas de prevención, pero me interesaría saber qué otras formas hay para atraer a las personas. Bien, más que atraer, ¿qué otras modalidades se pueden presentar? Encontramos, por ejemplo, que los jóvenes se convierten también en una mercancía que, como el ser humano no se deteriora tan fácil como otros elementos de tráfico, se convierte en un artículo de tráfico supremamente rentable. Lamentablemente tengo que manifestarlo de esa manera. Encontramos que muchos jóvenes son vendidos, comercializados en los mercados negros para hacer parte de los grupos subversivos. De ese tema vamos a hablar ahora más adelante, y es también cómo a nivel interno sucede ese tipo de cosas. Pero veamos otro pregrabado donde muestran como los vejámenes a los que son víctimas de estas personas cuando han tenido que salir de nuestro país y enfrentarse a esta difícil situación de ser traficados y ser más que objetos. Porque a lo menos aquí en Medellín o en Colombia tú eliges si te acuestas con el hombre o no. Allá hay que hacer 3 shows, uno que se llama dance, que es bailar, otro open y otro estar con el hombre. ¿Qué es el open? Open es uno totalmente desnudo, abierta las piernas y una plataforma que gira. Entonces al paso que va girando uno se abre la vagina y están los hombres, haga de cuenta un teatro aquí en Colombia, pero todos ahí parados, sentados, y aquí la plataforma, y solamente te refleja la luz, una luz, el cuerpo de uno, y los hombres ahí mirando y se acumulan, vienen de las sillas de atrás, como quien está viendo la película, a mirar lo que uno está mostrando. Ese se llama el open. Y de ahí sigue que vienen tocan un disco mientras que uno está haciendo eso, ponen un disco, después viene otro disco y se suben hasta 8, mejor dicho, el tiempo que dure, estipulado, póngale, son 15 minutos, los hombres que se quieran hacer el amor encima de uno. Pues que yo aquí en Colombia, hace mucho, en el día que trabajara, pues dormía con un hombre, o estaba con un hombre por ahí media hora, 1 hora, o por decir algo, por muchos hombres que pasaran por mi cuerpo, sería, digamos, 5 en el día. Y la primera vez que trabajé allí, fueron 57 hombres, porque yo trabajé con condón, y yo conté las bolsitas de los condones al terminar el horario. El trabajo es muy duro, en la calle es impresionante, sale uno en el frío, paran los carros, hacer el amor en los carros como si fuera una copia acá en Colombia, te desnudas y todo el mundo está haciendo el amor normal, pues todo allá es normal, acá uno tiene todavía un poquito como de moral y uno mira, claro que estando allá nos volvemos de allá. Bueno, después de estos impresionantes testimonios, ¿qué pasa cuando una mujer
que está en estos sitios, o un hombre, o un niño, o un anciano, como lo hemos mencionado, quiere regresar al país?